Muy buenas tardes, ¿qué tal están? ¿Cómo ha ido este comienzo de semana? Hoy lunes 12, vuelta a la normalidad, ahora ya sí las navidades han quedado atrás y vamos ya con este mes de enero. ¿Qué tenemos para esta tarde? Les cuento un poquito, vamos a hablarles un poquito también de actualidad de este comienzo de año, el que con el comienzo de año entraba en marcha nuevas normativas, ordenanzas como la que ya saben del patinete, y de esas normativas también de circulación saben que es obligatorio que llevemos en nuestros vehículos la baliza V16. Hago este gesto porque si tenemos una avería o cualquier tipo de accidente dentro del vehículo tenemos que sacar nuestra baliza y ponerla encima del coche. Bueno, vamos a conocer un poco hoy su funcionamiento, también esos peros que han salido sobre esta puesta en marcha de la baliza V16, y lo vamos a hacer hoy con Eden Díez, de Aprobado la Primera, ese influencer de las redes sociales, profesor de autoescuela, que nos va a explicar todo esto, ¿no? Todos estos conceptos de funcionamiento también y, bueno, todas esas inconveniencias que han salido, sobre todo respecto a la visibilidad, a la baja visibilidad en algunas ocasiones, y también respecto a la geolocalización. También esta tarde vamos a contar con nuestro nuevo compañero que tenemos aquí en esta casa, en Elche 7 Televisión, en Radio Elche Cadena Ser, nuevo compañero de deportes, que es Adrián Caro. Vamos a conocerle un poquito ese perfil personal de Adrián Caro, quién es él, a dónde ha estado también su trayectoria profesional, y a conocer un poco sus propósitos y sus proyectos dentro de esta casa con los deportes, aquí en Radio Elche Cadena Ser y en Elche 7 Televisión. Y dentro de poco, dentro de unos días, el día 16, se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Hoy tenemos, como siempre, ese espacio con Pablo Estopiñán, nuestro divulgador gastronómico, y, como no, hablaremos de croquetas. Así que quédense con nosotros en este ratito. Seguimos aquí en Viva la Gente y vamos ahora a recoger uno que era ya un clásico de este programa de Viva la Gente de Elche 7 Televisión. Esta tarde está con nosotros Eden Díez, de Aprobado a la Primera. Buenas tardes, Eden. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo de nuevo. Vamos, bueno, tú sigues con tus perfiles, vamos a recordarlo, de Aprobado a la Primera en redes sociales. Cuéntanos un poco también los proyectos que llevas a cabo ahora. Sí, a ver, yo sigo subiendo contenido, pues, cómo enseñar, cómo aprender a llevar un coche, cómo aprobar el examen práctico, cómo aprobar el examen teórico, un poquito todo el ámbito de las autoescuelas a nivel formativo, y aparte pues algunos proyectos que estamos o que quiero llevar a cabo es iniciar un podcast para hablar sobre seguridad vial, concienciación, hablar con víctimas de accidentes de tráfico. Es el nuevo proyecto para este 2026. Qué revolución, ¿no? Al final de todo, en todo este sector, en este mundo, en tu vida al final profesional. Sí, es que yo creo que la gran labor que yo creo que puedo llegar a hacer, al final es altavoz de redes sociales, pues te permite llegar a muchísima gente, ¿no? Entonces, hablar de ya no solo cómo sacas un carnet de conducir, que está muy bien, está genial, pero creo que dar un pasito extra y de verdad cambiar un poco la actitud de la gente, o ayudar a cambiar concienciación. Oye, que al final llevar un coche puede ser es un arma de doble filo, te da muchísimas cosas positivas, pero cuidado porque también tiene esa parte negativa, porque si la cuidamos no tiene por qué serlo. Bueno, invitamos a la gente a que se metan en tus perfiles de redes sociales, que si no te conocían, que estoy segura que te conoce la mayoría de la gente, pero que bueno, son consejos además también que vienen muy bien, pues para los que quieren sacarse el coche de conducir, pero también para los que ya tenemos el coche, lo decíamos también muchas veces, ¿no? Cómo a lo mejor también sacarle mejor rentabilidad a nuestro vehículo, a la gasolina, etcétera, etcétera. Al final también divulgación a la hora de la conducción. Justo. Y si hablamos de actualidad, pues podemos hablar de ese nuevo método para avisar cuando tenemos un accidente o algún tipo de avería. Hablamos de la baliza V16, la famosa, ¿no? V16, tal cual, está ahora mismo en boca de todo el mundo. Y es verdad que se lleva muchos meses que ya se sabía que se iba a implantar, diría años que se sabía, incluso se vendió una baliza que no valía y se hizo mucho negocio con todo esto. Sí, claro, la que tenemos ahora es la 3.0, ¿no? Que es la geolocalizada, pero se vendió la 2.0, que no tiene geolocalización, mucha gente la compró por desconocimiento y realmente no te vale. Entonces ha habido ahí mucho negocio con la baliza y mucha polémica alrededor. En los últimos meses que se sabía que se ponía en vigor, no entraba en vigor, ¿no? En carreteras y también las vías urbanas, es la geolocalizada, la que tú dices 3.0, la que tenemos que tener ya todo
todos y todas en nuestros vehículos porque es obligatorio desde el pasado 1 de enero, pero existen aún muchas dudas de su funcionamiento porque, claro, pues afortunadamente no todos hemos tenido ya averías o accidentes, claro, de cómo utilizarla, de cómo se tiene que hacer, muchos la tenemos aún en la caja, por lo menos es mi caso. Claro. ¿Cómo funciona todo Sí, el esto? funcionamiento realmente es muy sencillo. Una vez la sacamos de la caja, pues simplemente tiene su botón, suele muchas funcionar girándola, pero bueno, una vez la activas, simplemente es colocar la parte más alta del vehículo, en teoría no, gracias a que está imantada, no se va a caer, que eso es lo bueno, y ya de esa manera, una vez la enchufas y la pones, ya se te ve desde una cierta distancia, porque también es otra polémica, que se ve mejor, se ve peor, pero bueno, se te ve desde una cierta distancia y te geolocaliza a la hora de que venga la grúa, venga la EGT, o incluso avise a otros conductores mediante sincronización con aplicaciones de conducción. Vamos por partes, ¿no? Sí. Se te ve desde lejos. Esa es una, es una de las polémicas, pero esa era una de las premisas, ¿no? Sí. Que a través de la luz, pues de esta manera te puedan visualizar los otros vehículos que circulan por esa carretera, Justo. ¿no? Y así evitar salir para poner esos triángulos. Sí que es verdad que, como tú dices, es una de las polémicas a Sí. día de hoy, porque por el día esa luz a veces no es visible hasta que tenemos el vehículo encima, que vemos más el vehículo a veces que la luz, ¿no? Exacto, y polémica, ya hablando de eso, primero de la visibilidad, polémica porque, verdad, si es de día, el sol te da un poquito de frente, apenas se ve la baliza, no es algo que tú dijeras, es que me llama muchísimo la atención, realmente ya ves el coche detenido antes que la baliza. El problema de la baliza, a ver, tiene su virtud, que a lo mejor de noche sí que se puede ver de bastante más lejos, porque el triángulo, el problema era que si no reflejaba con una luz, el triángulo no lo ves. Realmente de noche no verías nada, el triángulo no lo ves desde noche, pero enfocando con luces sí, pero a lo mejor viene una bicicleta o viene un ciclomotor que enfoca menos, va un peatón andando por la convencional y no lo va a ver, pero la baliza sí que la verían de noche. Desventajas de la baliza en una curva, ahí digamos, baliza versus triángulos, en una curva la baliza no la vas a ver, porque si el coche está justo detrás de una curva o al salir de una glorieta, tú no ves la baliza, pero un triángulo colocado a 50 metros sí que lo vas a ver. Eso es inapelable, ¿no? Entonces yo creo que ahí el triángulo gana en visibilidad en curvas, la baliza quizá en rectas y de noche. Entonces, para mí lo adecuado es decir, combínalo todo. O sea, yo hubiera hecho eso, decir, oye, vamos a combinarlo todo porque combinado todo es mucho más seguro. Da un poquito de formación vial a la gente, de, oye, ¿cómo debes de colocar el triángulo sin ponerte en peligro? Pues te pones tu chaleco, vas con seguridad pegadito a la izquierda, vas controlando el entorno, o sea, no sé, no juegues, ¿no?, con ir andando por la calzada, por ejemplo. Entonces, para mí hubiera sido mejor opción. De hecho, no son obligatorios ya desde el 1 de enero los triángulos, No. pero sí que como recomendación, desde tu punto de vista, ¿no, Eden? Estaría bien como marcar, dependiendo de cada situación, Exacto. pues que en estas situaciones que estás contando, de curvas, etcétera, algo similar, que se pueda recurrir a los triángulos, incluso que la gente no que se pueda, que los recurra, ¿no? También para dar mayor información. Como ya los llevamos todos, o sea, realmente ya todos tenemos los triángulos prácticamente, salvo coches nuevos y tal, oye, pues dependiendo de la situación, baliza siempre, ¿no? Baliza colocada, hecho siempre, que no cuesta nada, y el triángulo depende de la situación, para ganar un plus de seguridad, pues así lo colocas. O sea, creo que realmente no es tanto riesgo y que se ha demonizado mucho el andar por la calzada, que te pueden atropellar. Como he comentado, no conozco la estadística de atropellos por colocar triángulos, pero no creo que fuera algo masivo, ¿no? Y que dijera, no, es que todos los días mueren no sé cuántas personas por colocar triángulos. Creo que no es así. Que no habrá sido la consecuencia para No. poner este nuevo sistema. Realmente no. Se puede haber geolocalizado el triángulo y a lo mejor terminamos antes. Nos estabas contando, al final también lo que hace a la hora de encender esa baliza, Sí. no es avisar cuál es nuestro punto, pues Sí. para que venga para avisar a nuestra grúa, para avisar a la DGT si fuera necesario, ¿no? Sí, justo. Conforme tú la enciendes, manda una emisión cada 100 segundos en la que se te geolocaliza en el punto exacto donde está. La EGT sabe dónde estás, tendrán su mapita de accidentes y a lo mejor eso lo sincronizan con Google Maps, pues con Waze. Pueden dar avisos, entonces, Exacto, claro, sí, con aparte Google Maps, en ¿no? Google Maps desde hace ya mucho pantallas. tiempo, cuando tú llegas a un accidente y te pregunta Google Maps, aquí había un accidente, ¿sigue estando ese coche ahí? Pues tú vas dando que sí o que Sí, no a la pantallita, y eso pues es una señal que digamos que será algo parecido. Ajá. Entonces la baliza seguramente Google Maps recoja esa información y te diga que en ese punto kilométrico pues hay un accidente, pues para que tú te prevengas y todo esto. Cosa negativa con todo esto, que no solo la DGT, el de la grúa, sabe dónde estás. Cualquier persona que quiera mirar el mapa de balizas, que ya actualmente pues, se puede ver por internet, pues puede saber dónde estás. Y claro,
la privacidad... No porque esté disponible, sino la porque, privacidad se pierde. Hoy en día, pues un hacker lo tiene todo al alcance, ¿no? Totalmente. Hay gente que dice, no, es que en el móvil también te geolocalizas. Sí, pero yo no puedo acceder a tu geolocalización móvil a no ser que tú me la des. Pero la baliza ya realmente te da, no se sabe quién hay detrás de esa baliza, pero se sabe que hay alguien en cierta situación de vulnerabilidad. Esa es otra de las principales polémicas. Por un lado, pues esa de la baja visibilidad, ¿no?, Sí, de la baliza, justo. y por otra, el tema de la geolocalización. Sí, ¿Hacia sí. dónde va esto, Eden? Sí, se podría haber pulido un poquito más, quizá antes de sacarlo, quizá el afán de sacarlo rápido, aunque llevan años haciéndolo, pero creo que estas cosas se podían haber previsto en su momento. ¿Dónde va esto? Pues a haber muchísima polémica, sí, hay denuncias por parte de ciertos partidos, pero... Luego yo creo que están muy aferrados a la baliza, ya salió Pere Navarro diciendo, españoles, es lo que hay, es la baliza, os la tenéis que comprar y tenéis que llevarla. Es el director de la DGT, ¿no? Exacto, Pere Navarro, el director de la DGT, pues ya diciendo eso. También dijo, podéis llevar triángulos si queréis, pero la baliza tenéis que llevarla. Y yo creo que después de gastarse por los españoles, no sé, 100 millones, 150 millones, o sea, una auténtica barbaridad de dinero, contando cada baliza lo que vale, pues creo que no habrá vuelta atrás. La polémica es como que sería... un por tres. Yo creo que nos quedaremos como estamos. Creo que te llegarán muchas dudas y todo esto al respecto, pues, de la gente que te sigue. Y al hilo de lo que decías antes, Eden, de los coches nuevos que ya no lleven a lo mejor ese kit de triángulos, claro. ¿llevarán ahora el kit de baliza? Sí, justo. ¿No? Mira, cuando yo compré mi Renault Clio hace 2 o 3 años, me dieron una baliza. ¿Ah, sí? 2.0. O 2.0. sea, no valía nada. Pero me la dieron y dije, no, me dijeron, no, ya no damos triángulos, damos la baliza. Pero realmente no llevo triángulos en mi coche. Ajá. Y tengo ya los tengo porque los compré ya aparte, pero en teoría ya no te dan triángulos y te dan una baliza que realmente no valía nada. Incluso yo creo que a las casas de coches les tomaron el pelo, porque realmente lo suyo hubiera sido tomar un triángulo que sí o sí te va a valer legalmente y lo otro no vale nada. Entonces ha habido mucho negocio detrás de la baliza, como he comentado antes. Bueno, pues de momento la baliza la tenemos como obligación para utilizarla en los vehículos, salvo cualquier tipo de modificación. Ya saben ustedes esas directrices y sobre todo esas recomendaciones, ¿no?, por tu parte, sí, que en diferentes situaciones pues no está de más que utilicemos esos triángulos. Para nada. Yo creo que el triángulo cumple su función, que es avisar a muchísima más distancia, incluso en una carretera de doble sentido que se pone uno por delante y otro por detrás, pues yo creo que ahí ganamos, por lo menos sumamos más que restamos. Oye, ¿esto es pregunta de autoescuela o no? Sí, claro, ¿sí? Claro, sí, la U16, y aparte que hay mucha gente que no lo sabe, pero por ejemplo en la ITV te van a pedir que lleves la baliza y que sea la 3.0, si vas a la ITV y no la tienes, pues oye, te pueden echar la ITV para atrás, cosas que la gente debe de saber, igual que te pedían los triángulos, porque te los pedían, si los llevabas o no llevabas, pues la baliza también te la pueden pedir. Anda. Y el que vaya a pasar la ITV en estos días y ha dicho, no, yo soy antibalizas, cuidado que no pase la ITV. Entonces esto no es cualquier cosa, ¿eh? Y eso puede ser pregunta de examen tranquilamente. Muy bien, muy bien. Justo. Eden 10, de aprobado a la primera. Justo. Muchas gracias. A ti, Jessica, un placer. Vamos nosotros a hacer una pequeñita pausa. Volvemos, como siempre, en nada, muy rápido, aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente en este lunes y vamos ahora a darle paso a un nuevo compañero que empezó hace unos días con nosotros, empezó con este nuevo año, se va a encargar de los deportes también aquí en Radio Elche Cadena Ser y en Elche 7 Televisión. Está con nosotros esta tarde sentado Adrián Caro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, una semanita más o menos casi con nosotros ya, ¿no? Aquí en esta casa. Sí, una semanita intensa. Empezamos el pasado día 7 con pues las primeras charlas, un poco dándonos la bienvenida con todos los compañeros que hay en la casa y poco a poco, ¿no? Lo que son las primeras veces hay que ir haciéndose, tú también lo sabrás, los automatismos, hay muchos, un poco el tema de la radio, en fin, pues son muchos datos, ¿no?, que se cogen en un poquito tiempo, pero es verdad que poco a poco pues ya vamos haciéndonos a todo y también, obviamente, con la ayuda de todos vosotros, pues estamos entrando ya. ¿Te hemos recibido bien nosotros? Hombre, por por lo supuesto, menos, ¿no? por favor, sí. No, muy bien, además es que soy mucha gente, yo estaba acostumbrado a que fuéramos menos gente en el anterior medio, pero sí, la verdad que me estáis ayudando mucho y eso pues se agradece, sobre todo en los primeros días que uno va un poquito pues más cohibido, ¿no?, también, porque no conoce y es cierto que el empujoncito está siendo bueno. Venías de otra televisión local, de aquí de Cable World. Cuéntanos un poco también, ¿quién es Adrián Caro? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha
hecho? Bueno, pues Adrián Caro tiene 26 años, recién cumplidos, soy ilicitano, nací aquí. Y sí, efectivamente, como bien has dicho, vengo de Cable World, una tele que además está en esta misma calle prácticamente, sí. estamos Muy aquí al cerquita. ladito. Allí he estado prácticamente 3 años, llegué en el año 2023 allí, después de una andadura también por Logroño, estuve en Logroño, estuve haciendo informativos también en una televisión ¿Y cómo es de Elche a Logroño? autonómica, pues cosas locas, ¿no? ¿Cómo Al salió final eso? yo acabé la carrera en el año 2021 y ¿Estudiaste aquí en la Miguel aquí, Hernández? en la UMH, estuve aquí, terminé la carrera y estuve pues un mesecito buscando, ¿no? Lo que pasa a todos los jóvenes cuando acaban una carrera, que al final encontrar trabajo pues es complicado. Me salió por LinkedIn, al final pues estuve buscando un poco por todos lados, donde me saliera la oportunidad pues allí quería ir. Me salió en Logroño. En la otra punta. En la otra punta, totalmente. Me costaba hasta situarlo en el mapa. Decía yo, La Rioja yo sé que está por Navarra, pero exactamente no sabía dónde estaba. ¿Y Pero qué tal? bueno. ¿Cómo son los del norte? Muy bien, son cálidos, ¿eh? Aunque yo creo que está un poco el estigma este de que son Sí. fríos, ¿no? Más secos. Pero es verdad que son muy buena gente, ya te digo, yo llegué allí para hacer informativos. En A mí- televisión también. Efectivamente, en televisión, se llamaba Las 7 de La Rioja también, precisamente, era una tele autonómica de allí. Y nada, fue mi primera experiencia en televisión, digamos, ya trabajando, ¿no? Como profesional, y estuve allí pues precisamente un añito justo. Allí llegué como redactor y luego con el tiempo pues también empecé a hacer sustituciones como presentador, era una tele también en directo, y me hicieron pues también una edición de noche y desde entonces estuve yo pues prácticamente medio año presentando en directo los informativos allí por la noche. Oye, qué buena oportunidad, ¿no? También recién salido de la carrera. Fue muy buena, la verdad que allí también pues me acogieron muy bien, me dieron oportunidades, aprendí un montón, la verdad, fue pues eso, la primera vez que me pongo debajo del foco, ¿no? Nunca mejor dicho, y lo aproveché bien creo y además pues aprendí mucho, me llevé también muchas amistades de allí, pero yo también pues tenía esa cosa de querer volver a casa, al final estábamos lejitos, las combinaciones con Logroño no son especialmente buenas tampoco, y quería volver a casa, y entonces justo cuando cumplía un año me salió una oportunidad aquí en la 8 Mediterráneo, que es una televisión valenciana, para hacer una corresponsalía en Alicante, en informativos, y entonces, bueno, hablé con ellos y demás, y como quería venir también ya a casa, pues me vine, y estuve un mes, y cosas de la vida, justo al entrar en la 8 Mediterráneo, a la semana o así, me llamaron de Cable World, que yo había echado el currículum, pues también en toda la tanda esta que eché cuando acabé la carrera, pues Ajá. no me habían dicho nada, y justo pues un año y pico después me contactaron de Cable World, porque había una vacante en deportes, que era lo mío, lo que me gustaba, encima aquí en Elche ya, que ya es casa a casa, y entonces pues no pude decir que no y me vine a Cable World. Y desde entonces pues ya estuve en Cable World, entré para hacer deportes allí, luego también hubo pues más o menos al año una reestructuración de la plantilla y entonces empecé a hacer también magazine, o sea que fuimos también O sea, que compañeros también de magazine. entiendes un poco de esto que, Sí, que sí, hago todas algo, las partes por aquí, ¿no? algo entendemos ya de esto y nada, desde entonces pues estuvimos haciendo allí un programa que se llamaba Pera Elche, que metíamos todo el deporte y toda la cultura, que tú sabes, Jessica, que aquí en Elche no es poca, y estuvimos haciéndolo allí pues hasta hace unos meses, que ya hablamos con esta casa, se dio la oportunidad de poder venir aquí a hacer deportes, también en la radio, que es verdad que yo radio solo había hecho 8 meses en mi vida. Yo antes de acabar la carrera estuve en gestión a radio de becario con Cristian Egea, haciendo pues los partidos del Elche, y fue mi primer contacto un poco con la mesa, con el control, con la radio. Pero bueno, creo que era una oportunidad también buena para mí, en una casa como es la SER y Elche 7 Televisión, y nada, pues me decidí rápido y aquí estamos, con muchas ganas y con mucha ilusión. Bueno, qué bien, qué maravilla. Adrián, nos cuentas toda esta experiencia que tienes, ¿no? De radio, de televisión, pero al final también mucha ilusión puesta en este futuro, con 26 años, con mucho por hacer, aquí en Elche 7 Televisión también con los añitos que llevamos, pero sé que estás poniendo ya también el sello de todo lo que te gustaría hacer, ¿no? Sí, al final fue una de las primeras cosas que hablé en este caso con Cristina, también con Marcelo, que querían pues darle una vuelta también al proyecto deportivo. Es obvio que a día de hoy pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo esto es muy importante para atraer pues la atención sobre todo de la audiencia. Hoy en día sabemos que lo que va rápido, el clickbait y todo esto es muy interesante para la gente, y en ese sentido pues lo comentamos, la idea de poder enfocar el proyecto en esta dirección, sobre todo con las redes sociales para atraer a un público pues también más joven, ¿no? Que a veces parece que en los últimos años también el tema de la radio y tal para el público más joven no está tan dado, son mucho más de las redes sociales, del ¿Qué TikTok, piensas sobre esto, entonces? del Instagram.
Sí, efectivamente eso, ¿no? Que creo que las nuevas generaciones hoy en día se conectan mucho más a la información a través del TikTok, del Instagram. Hay que estar ahí, de ¿no? todo lo que va rápido, ¿no? En 10 segunditos captar la atención de la persona y efectivamente pues consideraban que había que estar ahí y bueno, pues tenemos esa ilusión, esa idea, ese proyecto para poder darle también una vuelta en el apartado deportivo e intentar llegar pues a la gente que también estábamos llegando y también pues a un público más joven que sabemos que es importante y que es el futuro también. Por lo tanto, estás ya al mando, ¿no? También de Mucho Elche, el programa de Elche 7 Televisión, que después, como saben ustedes, después les dejo con Elche Noticias con Mario Abril y posteriormente, pues ahora con Adrián Caro en Mucho Elche, todos los días, ¿no? Dando la actualidad de los deportes de manera diaria. Efectivamente, estamos ahí con el Mucho Elche, el programa de la televisión, ya lo saben, pues con tertulias, con entrevistas también de deporte. No solo vamos a hablar del Elche, sino que también vamos a dar todo el resto de deportes o hasta donde podamos llegar, porque son muchísimos los deportes que hay en Elche. Estaremos con balonmano, con baloncesto, con gimnasia, en fin, con más o menos la totalidad de los deportes. Y efectivamente también estaremos en Ser Deportivos, ya saben, de 3:20 a 4, de lunes a viernes, también en el... Cadena Ser, ¿no? Efectivamente, todos los días, y luego pues en el Carrusel Deportivo, pues los días de partido, así que más o menos vamos a estar en todo, también acompañado en este caso por Pepe Morago, ya saben, jefe de deportes de esta casa, que me está ayudando muchísimo, sobre todo en estos primeros días, y con muchas ganas, como decía Jessica, con ilusión, con ganas, y ojalá pues pueda ir bien y podamos estar todos pues disfrutando también, ¿no? de este trabajo. Has tenido ya también la primera experiencia en el Carrusel Deportivo este pasado fin de semana, con 1-1, no estuvo mal, se podía haber terminado mejor por cómo iba, ¿no? la Sí. cosa ante el Valencia. ¿Cómo ha ido? Cuéntanos. Pues muy bien, la verdad que era algo que me hacía especial ilusión, porque al final el Carrusel Deportivo es algo que uno escucha desde pequeño, ¿no? Y tenía ganas de entrar ya en un partido. Al final, los que nos gusta el fútbol, pues es lo más bonito que nos puede pasar, y como tú bien dices, ¿no? Al final fue un empate del Elche Club de Fútbol, no hizo un buen partido, pero al menos se llevó el punto, consiguió marcar y luego al final, como tú bien dices, en los últimos minutos se nos escapó la victoria, pero sí, además ya con todo el equipazo de Carrusel, con Miguel Ángel Barberá, con Antonio Valcárcel, también estaba Pepe Morago, en fin, pasamos una noche muy chula para mí, a nivel personal también, muy bonita, y eso, la primera vez, que al final las primeras veces pues nunca se olvidan, y en este caso pues tampoco la voy a olvidar. Oye, por lo que estamos contando, está claro, ¿no? Que imagino que desde bien pequeño eres un fan del Elche Club de Fútbol, y imagino que fue también una de las cosas que te llevó a estudiar periodismo. Totalmente, de hecho yo me puse a estudiar periodismo para esto, para lo que hay ahora. Al final yo he jugado al fútbol también toda la vida, he jugado en el Elche también, en infantiles, en cadetes, y a mí siempre me ha gustado el tema de poder ver los partidos, estar en los estadios, cubrir la actualidad del equipo, y era una de las tareas también que aquí pues se me propuso, ¿no? para poder estar en deportes, y literalmente yo entré a periodismo para poder ser periodista deportivo, es lo que me gusta, y al final pues eso, como tú bien dices, me ha acompañado un poco durante toda mi vida, el fútbol más en particular, pero el resto de deportes pues también me han gustado siempre, me ha gustado jugar al tenis, me ha jugado al balonmano, al baloncesto, aunque soy más chiquitín, pero bueno, también me he defendido, ahora con el pádel, en fin, el deporte pues ha sido mi vida, y qué mejor que poder pues unir, ¿no? Tu pasión con tu profesión, yo creo que es lo mejor y lo más bonito que te puede pasar. ¿Qué proyectos tienes entonces? ¿Cuáles son los puntos que te has marcado? Bueno, lo primero creo que tengo que aprender, hay que ser humilde, y además es una realidad, como he dicho antes, solo he estado 8 mesecitos, no en una radio, tengo que hacerme todavía con el control, con esos automatismos, poco a poco. Al final esto es un proyecto también a medio largo plazo, hay que ir pues paso a paso, ¿no? Como tiene que ser, y a partir de ahí pues ir organizándonos un poco e intentar pues mantener toda esa actualidad deportiva, hacerme el contacto con la gente que todavía no me conoce, con el sello de la SER y con Elche 7 Televisión, y a partir de ahí pues intentar crecer en el YouTube, intentar crecer en las redes sociales, en el Instagram, en fin, también empezar a manejar un poquito más la infografía,
con el Canva para pues todas estas ediciones, en fin, un poquito de todo e intentar poco a poco hacernos un nombre también con el sello de la SER en deportes y que la gente empiece pues a tener esa credibilidad hacia esta casa y a querer escucharnos y sobre todo escuchar la información deportiva pues de nuestra mano. Oye, que bien has empezado el 2026 con esos nuevos propósitos. Sí, ¿no? la verdad que sí, que no son pocos. Con un camino diferente. Totalmente, no son pocos, ¿eh? Normalmente se suele decir esto de voy a apuntarme al gimnasio, ¿no? Voy a comer mejor, pues aquí hemos llegado con el 26 con muchos propósitos y veremos si poco a poco, como decimos, pues se van cumpliendo. Vamos Seguro a ir que con sí. todo por ello, eso sí. Seguro que sí. Pues ya lo saben ustedes, ¿eh? Hay que darle mucho cariño a los deportes, mucho cariño a nuestro compañero Adrián Caro, esa confianza que nosotros ya, los compañeros de Radio Elche y Elche 7 Televisión, ya le estamos dando. Recordamos mucho Elche todos los días, ¿no? Después del informativo de Elche Noticias. Efectivamente, además hoy estaremos con tertulia, decíamos que el Elche empató en ese último partido de la primera vuelta contra el Valencia, pues hoy estaremos analizando todo lo que pase, pero sí, de lunes a viernes vamos a estar ahí, como decíamos, con tertulia, con entrevista y con toda la actualidad deportiva de la ciudad de Elche. Oye, balance, ¿cómo está el Elche? ¿Cómo se ha quedado después de este empate? Bien, se ha quedado noveno de momento, falta por jugar el Sevilla esta noche, pero va a estar noveno con esos 23 puntos, una de las mejores primeras vueltas del Elche en la primera división. Es verdad que todavía le falta dar un pasito fuera de casa, solo ha conseguido 3 puntos, 4 puntos mejor dicho, de esos 23, pero bueno, la verdad que las sensaciones son muy buenas para un recién ascendido como es el Elche, además con el juego que está desplegando, pero bueno, falta dar ese pasito, como decíamos, fuera de casa, pero el balance es muy positivo, tiene que ser así. Yo creo que el aficionado franjiverde también está muy de acuerdo y vamos a ir con todo a por esta segunda vuelta, a ver si se puede mejorar un poquito lo de fuera y escalar todavía un poquito más en las posiciones. Vamos, que siga habiendo alegría, ¿no? Hombre, por supuesto, para este 2026 le pedimos también alegría, claro que sí. Bueno, pues Adrián Caro, bienvenido de verdad a esta casa, a nosotros, cualquier cosa que te haga falta, sabes que aquí nos tienes y bueno, pues te auguro muchos éxitos aquí. Bueno, pues gracias por esta entrevista, Jessica, enhorabuena también por el programa que hacéis en Viva la Gente y juntos pues vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias. Gracias, Adrián. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa, como siempre, volvemos en nada, así que no se vayan, ¿eh? Volvemos aquí en Viva la Gente hasta ahora. Seguimos aquí en Viva la Gente. ¿Les queda a ustedes aún cocido de estas fiestas por ahí congelado? ¿No saben qué hacer con ese cocido? ¿O las obras del fin de semana no saben qué hacer? Pues el próximo 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Ahí cabe todo, croquetas de todo tipo pueden hacerse. Como siempre, hoy tenemos a Pablo Estopiñán con esas curiosidades de divulgación gastronómica y como no hoy, pues toca de la croqueta. Lo vemos. Muy buenas. Digo muy buenas como si me hubierais sorprendido y esto no estuviera preparado. Pero que queda guay. Vale, seamos sinceros. Si hay un día internacional que merece la atención de los foodies, de los que nos gusta comer, ese es el que se viene el viernes que viene. Y es que el viernes que viene es el Día Internacional de la Croqueta. Un día internacional que no nació de un congreso gastronómico con manteles largos y catadores, no nació de ningún organismo oficial, sino que nació de una campaña de comunicación muy bien contada que se hizo viral. Quédate que te lo cuento. El Día Internacional de la Croqueta nace de una empresa, Ideas Bien Contadas, una empresa de comunicación que supo hacerlo muy bien. Un restaurante le contrató para unas jornadas gastronómicas sobre croquetas. Y pues para promocionar esas jornadas gastronómicas decidieron hacer el Día Internacional de la Croqueta. Hablaron con medios, buscaron formas de hacer publicidad y pegó. Pegó tanto que se hizo viral. Se hizo viral y estuvo en la cabeza del viral de Twitter durante días. Los trending topics que llaman. Se habló en medios, en revistas como Vogue, como bueno, un montón de gente habló del Día Internacional de la Croqueta. Y año tras año siguió viralizándose y siguió extendiéndose. Algo que empezó en Madrid, se extendió a medio mundo hispanohablante y aparte del extranjero, de esos que no hablan el español, de esos que no hablan la lengua de Lorca. Y aquí estamos, año tras año, celebrando el Día Internacional de la Croqueta. Gracias, Cristina Barbero, por crear este día, porque la croqueta lo necesitaba y porque nosotros necesitábamos una excusa para hacer croquetas, compartir nuestras recetas y comer croquetas, que es lo más importante. Aunque los franceses se atribuyen la creación de la croqueta, ¿no?,
No es verdad, no es verdad. Ellos crearon el prototipo, crearon la base, pero nosotros lo fusionamos y conseguimos la croqueta. El inicio fue en Francia. Bueno, un cocinero muy famoso, del que ya he hablado otras veces, creó para un menú para el rey Delfín, Luis XVI creo que era. Yo de números no, de sartenes sí. O Luis XIV. Bueno. El tema, que un cocinero real, de esos primeros que hubo en Francia, que eran historia de la cocina, dinosaurios de la cocina, creó un menú para un rey y en la minuta había un plato, un entrante que eran croquettes a la royal. Croquette es crujiente, significa crujiente. Croquette significa crujiente, crujientito. A la royal pues era pues la coletilla que le ponían los cocineros que cocinaban para la realeza, porque así quedaba guay y no tenían que dar explicaciones de lo que llevaba el plato. Pero bueno, ese plato estaba compuesto de pan mojado en sangre, con carne de caza, con vísceras, hecho unas bolas que gelificaban y luego se rebozaban en pan. Así que era una especie de protocroqueta, pero no era una croqueta como tal. Porque todos sabemos que la croqueta, la buena croqueta, lleva bechamel. La bechamel también es francesa. De hecho, que Cristina de Medici movió la bechamel por toda Europa porque era una fan de la bechamel y siempre se llevaba a sus cocineros consigo allá donde iba. Pero aquí interviene España. Cuando empezamos a intentar independizarnos de los franceses que nos habían invadido, pues digamos que en las tabernas, en muchas tabernas de España, los militares comían gratis. Y siempre se les hacían menús. En uno de esos menús para militares, para darles de comer, aparece la primera receta de la croqueta. Y la primera receta de la croqueta era dulce. Era de arroz con leche mezclado con bechamel y rebozado. A partir de ahí enseguida nacieron las croquetas de setas, de rabo de toro, de todo. Porque la primera croqueta no fue la de cocido ni la de puchero, fueron muchas otras, porque era una receta útil. Habíamos cogido la bechamel, la habíamos mezclado con la croquette y habíamos creado la croqueta. Así que si crees que por hacer croquetas de rabo de toro, de setas o de espinacas eres moderno, no. Hay libros en 1800 y pico que ya recogen recetas de rabo de toro hecho croqueta. Bueno, aparte de la historia de la croqueta también tiene ciencia. Toda la cocina es ciencia, pero la croqueta es algo poético. La clave está en la bechamel. Una salsa hecha con harina, mantequilla y leche. La harina gelifica con ayuda del calor de la leche y de la mantequilla y se cuaja cuando enfría en una masa que nosotros boleamos, hacemos bolitas, pasamos por huevo, por pan y nos las comemos. Cuando dejamos la masa caliente enfriar, ocurre el reposo, que es donde ocurre la magia. El almidón del trigo se reorganiza mientras se enfría y se convierte en cadenas que unen la masa y la hacen coherente, la hacen dura. Por eso con poca harina, unos 80-90 gramos, podemos crear una masa de croquetas a partir de 1 litro de leche. Luego viene el rebozado. La bechamel por sí sola no aguanta en el aceite caliente, por lo que la pasamos por harina, huevo y pan para darle una capa protectora. Al freírse, las proteínas del huevo coagulan creando una reacción de Maillard. Los azúcares del pan y las proteínas del huevo se caramelizan, se tuestan y dan ese sabor a fritito que tanto nos gusta y que es el precedente al interior de bechamel meloso del sabor que hayamos escogido. Una buena croqueta es cremosa por dentro y crujiente por fuera. No rebota contra la pared y no cuesta de masticar. Lo digo porque hay algunas croquetas que valen para argamasa de castillos, Pero bueno, hablemos de datos divertidos. España es el país en el que más croquetas se consumen per cápita. A ver, es lógico, Pero lo que no os imagináis es la cifra. Consumimos de media por cabeza 38 croquetas por persona. Y diréis, yo no como tantas. Bueno, pero hay alguien que sí, que come las tuyas y las suyas. Comemos muchas croquetas. El relleno más popular de croqueta sigue siendo y será el de jamón. Una croqueta de jamón nunca falla. Y habiendo jamón ibérico, pues no te digo nada y te lo digo todo. En Valladolid, en 1998, hubo un juicio en el que... es triste, pero es que es gracioso. En el que un hermano apuñaló a otro en la mano porque había cogido croquetas de más. Hay que estar un poco desequilibrado para apuñalar a alguien por una croqueta. Pero también te digo que de todos los motivos por apuñalar a alguien, una croqueta está ahí entre los primeros por los que alguien podría hacerlo. La croqueta crea conflictos si no se comparte bien. Pero la croqueta no es solo todo esto. La croqueta es infancia. La croqueta son recuerdos. Recuerdos de la abuelita haciendo croquetas, recuerdos de hacer croquetas con mamá. La croqueta es un fenómeno cultural. La croqueta está instalada en el psique español. Además es un plato de aprovechamiento, que eso también es muy español, no desperdiciar nada. Con la croqueta aprovechamos los recortes, lo que sobra de los cocidos, lo que sobra de los guisos. Podemos hacer croquetas de lo que sea. Es una forma óptima y perfecta de aprovechar cualquier sobra. Es algo democrático. Nadie se siente intimidado por una croqueta y no hay gente en contra de las croquetas. Las croquetas unen al mundo. Así que sí, el Día de la Croqueta no nace de una organización internacional, pero hay muy pocas cosas que hayan sido tan ratificadas por el pueblo como el Día Internacional de la Croqueta. Tan aceptadas por todos. A nadie le molesta el Día Internacional de la Croqueta.
A nadie. Porque si algo merece un Día Internacional es aquello que nos hace felices, que nos une alrededor de una mesa y que desaparece en segundos dejando el mejor sabor de boca. Recuerda este viernes comerte una croquetita y feliz Día de la Croqueta por adelantado. Vamos viéndonos. ¡Hasta luego! Y terminamos aquí este Viva la Gente de este comienzo de semana del lunes 12. Mañana les espero de nuevo, mañana martes 13. Vayan con cuidado, a las 7:30, mañana de nuevo aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Adiós.